FM 89.1, Radio Universidad. Voy a saludar a María Alicia Gutiérrez, que es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ayer nos hacíamos una pregunta en medio del programa sobre qué pasó o cómo se implementó aquella ley que finalmente tanto costó que se apruebe, y una vez aprobada y una vez homologada y una vez puesta en marcha, queremos saber cómo funciona y además si creció, como decían los antiaborto, tanto, la cantidad, viste, que decían, en un momento decían, ahora todo el mundo va a salir corriendo a abortar. Bueno, vamos a ver qué hay de todo eso. María, ¿cómo estás? Buen día. José Fernández, Luz Salomón, Jorge Fuentes y Walter Ferreiro te saludan. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bien. Gracias por la convocatoria. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, queríamos saber un poquito de todo esto, es decir, ¿se implementó, se lleva bien adelante esta ley que fue aprobada por el Congreso y después por el gobierno? Bueno, como sabés, toda ley, una vez que se implementa, el responsable de la ejecución y de que se ponga en marcha es el Estado, ¿no es cierto? En este caso, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es la que conduce Valeria Isla, es la que está a cargo de la implementación. Entonces te diría que en términos de implementación, desde el Estado está funcionando realmente bien. ¿Qué quiere decir que está funcionando bien? Que por lo menos 2 o 3 cuestiones claves están ocurriendo. Primero, acceso de misoprostol que provee el Estado a todo el Estado nacional, a todos los lugares. Y en segundo lugar, una estrategia muy intensa de capacitación de profesionales de la salud también en todos los lugares del país. Ha habido también, por donación, una entrega importante de mifepristona, que es el otro, digamos, componente que acompaña al misoprostol y que en la Argentina no está autorizado por ANMAT todavía, pero hace muy poquito, pero además el Ministerio compró una cantidad muy importante al UNFPA y ahora acaba de entregar un laboratorio argentino todos los papeles con varias otras organizaciones. Bueno, este es un trámite que se está haciendo hace muchos años, no es de ahora solamente, donde parece ser que el procedimiento, que yo no te lo puedo explicar, pero que lleva muchos pasos para que una medicación sea aceptada y por lo tanto producida por un laboratorio o por laboratorios diversos, está muy avanzado y es posible que a fin de año se tenga mifepristona. Si se tiene mifepristona junto con el misoprostol, es digamos la recomendación mayor que dan la OMS y todas las organizaciones internacionales para el avance de esto. Entonces yo te diría, en primer término, y esto no quiere decir que sea perfecto, hay un Estado nacional que está realmente trabajando muy seriamente con muchas otras estrategias para que la ley se implemente. Ahora, vos después tenés estados provinciales, ¿no? De acuerdo a como no es nuestro sistema federal. Y ahí sí tenés diferencias. Y ahí tenés diferencias importantes en el sentido de que hay provincias, localidades, incluso que lo están implementando muy bien, a su vez de lo que hace el Estado Nacional, con mucho esfuerzo y trabajo y dedicación y cumplimiento de los organismos locales, y tenés otros estados provinciales que no lo están, que prácticamente no lo están implementando. Bien. Y en el medio de todo ese paquete tenés algunas cuestiones de objeciones de conciencia que no han sido muchas, claro, que no han sido muchas las declaradas formalmente, pero que operan de manera muy informales, pero de manera muy efectiva. Te doy un ejemplo. En un hospital va alguien a preguntar y resulta que ese hospital, pensá en el municipio, por ejemplo, de San Miguel, en provincia de Buenos Aires, que es un municipio declarado Provida, hay consejerías, como debe haber. Pero resulta que esas consejerías están manejadas por gente afines, poner a la Iglesia Católica, y entonces, ¿qué es lo que aconsejan, entre comillas? Claro, continuar con el embarazo. Claro, hay como una manipulación de la información que te dan, quiere decir, también. No, aplican la ley de los 1000 días, la otra ley, ¿te acordás que la ley de interrupción voluntaria del embarazo salió con otra? Bueno, o digamos, cuestiones como ciertas trabas burocráticas, pero sutiles a veces, o de las costumbres que hacen que entonces el acceso esté complicado. Por eso es importantísimo desde las organizaciones, de las localidades, de la sociedad civil, que hagan monitoreo social.
O sea, el Estado tiene que implementar y las organizaciones tienen que monitorear. María, Entonces vos ahí vas de... digo, porque fue muy mediático en su momento todo el tratamiento de la ley y demás, y yo no sé qué tan conocido es el procedimiento que tiene que tener una persona. Por ejemplo, mi pareja y yo decidimos no seguir adelante con un embarazo. ¿Cuál es el paso el primer paso que tengo que dar una vez que tengamos la decisión tomada? Ir a un hospital público, y en ese hospital público te lo tienen que hacer. Llamar a tu obra social, pedir una consulta para ese procedimiento y te lo tienen que hacer. El asunto es si después te lo hacen, claro, ¿entendés? Después ahí puede haber una serie de sutilezas y trabas burocráticas, aunque no sean expresadas claramente como objeción de conciencia, pero que operan como una objeción de conciencia. Una vez que de hecho, no ha habido muchas No, pero digo, una vez que se aprobó no ha habido muchas declaraciones. Sí, perdón. Una vez que se aprobó eso, se supone que el hospital o el servicio que te tiene que otorgar el misoprostol, si vos te lo querés hacer de esa manera, y vos te lo haces en tu casa con un seguimiento médico con los cuales te atendés, te hacen la ecografía y todo el procedimiento como está totalmente protocolizado. No, te preguntaba por eso que decías vos de las recomendaciones para que sigas adelante. ¿En qué momento pasa eso? Porque hay consejería, porque vos tenés que llegar a algún lugar. Entonces llegás o en el sistema primario, o llegás a la atención primaria de la salud, y ahí están funcionando muy bien, en general con médicos generalistas, y entonces ahí te dan todas las indicaciones. O si estás en un lugar que directamente no hay APS, pero vas directamente al hospital, el hospital, el servicio que corresponda, ginecología, por ejemplo, te tiene que dar, u obstetricia, te tiene que dar todas las indicaciones. El problema es que y si vos tenés problemas, que nadie te da bolilla, vos podés llamar al 0800 de Nación. Bien. Perfecto. Entonces, o por ejemplo en provincia de Buenos Aires también hay el número correspondiente, que ahora no me es un 0800, que ahora no me los recuerdo de memoria ninguno de los dos, pero vos entonces ahí llamás y decís: yo estoy en el hospital XX de la localidad tanto solicitando una interrupción voluntaria del embarazo y a mí no me la están otorgando o me están dando vueltas o demás. Eso pasa, y eso es razonable que pase, porque acá hay otros dos problemas en la implementación de cualquier ley. Primero está la voluntad política de implementarla. Yo te diría que este gobierno, en ciertos sentidos bastante amplios, tiene la voluntad política de implementarla y pone los recursos para eso. Pero vos después, en segundo lugar, tenés un conjunto de la ciudadanía que la conoce o no la conoce a la ley. Y ese es el problema, vos lo acabas de decir. Ese es el tema. Lo que estamos pensando ahora, por lo que incluso vos me decís, lo está pensando el Estado también. Sí, por lo que vos me decís, digo, si yo viviese en Quilmes, para dar un ejemplo, no sé si es así, pero para tomar un ejemplo, si yo viviese en Quilmes con Mayra Mendoza como intendenta, es muy probable que sea más fácil llegar a lo que yo quería, que era interrumpir el embarazo de mi pareja, más fácil que hacerlo en San Isidro, por ejemplo. Pero depende, porque a lo mejor llegás a San Isidro, un hospital donde el jefe de ese servicio o los médicos que atienden ahí son pro aborto, o no pro aborto, sino que están a favor y te facilitan el trámite, y de repente en Quilmes, aunque la gestión general sea de Mayra Mendoza, a lo mejor tenés un obstructor o un objetor de conciencia que no se declaran como tal, porque hay varios problemas con la objeción de conciencia. Algunos que no declaran, y otros que lo declaran, no tanto como principio, sino para trabajar menos. Eso lo están diciendo varias compañeras médicas. Mirá vos. Porque tenés que, claro, porque se te suma una tarea más. Ahora tenés una práctica más, que es la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, como antes tenías. ¿Sabes que no te puedo creer? Porque además, con todo lo que costó el cuerpo que pusieron las mujeres para que esto se vaya... también hombres, pero digo, sobre todo las mujeres, ¿no? Bueno, esto te lo digo que dicen, yo estoy diciendo, se dice que se dice, yo no soy médica, entonces no te lo puedo corroborar, pero no me sorprendería, porque a lo mejor también eso esconde una cierta dificultad para hacerse cargo de esa prestación, por creencias, por cultura, por lo que sea, que por ahí no se expresa tan abiertamente, pero se expresa en otro tipo de excusas. En general, el sistema funciona en el sistema público. Está teniendo bastantes problemas para funcionar en las obras sociales, por ejemplo, que de eso no se habla tampoco y deberían hacerlo. Claro. Entonces, acá para mí hay 2 o 3 cosas que son claves. Primero, una gran campaña nacional para que se conozca que existe,
porque no se conoce, como no conocemos nosotros otras leyes. Yo no conozco todas las leyes que hay. Claro. ¿Me entendés? Entonces, bueno, una gran campaña nacional, que esto el Estado lo está pensando, y también lo estamos pensando y tratamos de hacerlo y trabajar en eso las organizaciones sociales. Segundo lugar, una intensificación muy fuerte de todos los regímenes y formas diferentes de capacitación a profesionales de la salud, que no es solo la capacitación técnica, sino también en lo que tiene que ver con esto, con la consejería y todo el acompañamiento, que eso hay muchos grupos también como las socorristas que lo siguen haciendo y muy bien. Y un tercer lugar es pensar que es una cuestión que lleva años y que va a tener también su tiempo en el campo de la cultura para tener un cambio y sacarlo del estigma del crimen, de lo clandestino, que eso realmente va a tener que llevar su tiempo para que sea una práctica médica más. Ustedes tenían, Entonces, supongo que tenían una estadística, por lo menos un acercamiento a la cantidad de abortos que se hacían previo a esta ley. Y te quiero preguntar si se incrementaron, se incrementaron, mejor dicho, si hay más cantidad contando los legales ahora que se puede hacer. No, ese dato, por lo menos yo no lo tengo. Sí se tienen los datos, que está el informe que sacó el Ministerio de Salud de la Nación, sí se tienen los datos de cuántos se han hecho en cada lugar y qué sé yo, pero el dato comparativo para atrás, lo que pasa es que además el cálculo para atrás siempre era un cálculo que estaba atravesado también por el hecho de la cantidad de abortos, que hay todo un mecanismo científico por lo cual vos podés corroborar y aproximar, pero bueno, por la cantidad de abortos en lo clandestino es más complejo, claro, ¿te das cuenta? Pero no aparece en principio, te diría, no aparece que se haya incrementado. Claro. Así incrementado, como decían con el divorcio, viste que iba a salir todo el mundo a divorciarse, ¿no? Justo ayer se cumplieron 35 años de la implementación de la ley del divorcio. De la ley de divorcio. Pero yo decía, porque viste que uno de los argumentos que te ponían desde aquellos que no estaban de acuerdo con la implementación de esta ley era... ahora nadie se va a cuidar, todo el mundo va a salir a tener relaciones, total, mañana voy y aborto. Algo tan liviano como decir eso, que se cae maduro solo, ¿no? Pero eso no se registra, no conozco, capaz que hay algún estudio que yo lo desconozco, no conozco datos precisos sobre eso, sí están los datos de cuántas prestaciones se hicieron, y no se registra eso en el relato de las colegas de la campaña, de las colegas de profesionales de la salud, no se registra eso. Si no, habría, creo yo que habría denuncias. Sí se registra una simplificación del trámite, obviamente. Eso sí, claro. Obviamente, yo creo que si eso esto sucediera, mucho más aliviante para las mujeres. Si esto sucediera, digo, los propios médicos saldrían a decir no damos abasto. No sé, creo yo que las organizaciones antiabortistas también hubiesen salido todas diciendo mirá cómo están haciendo, mirá las mujeres que hay haciendo cola en la puerta de los hospitales. Pero por supuesto, los antiabortistas lo que están haciendo en hospitales y en distintos lugares intentando de que la gente no aborte. Eso. Pero también es una tarea que hacen previamente, lo hacen en los territorios, los hacen en los cursos que dan de capacitación, los hacen en muchos espacios. Sí. No es que solamente se paran en un hospital y frenan, acá no entras. No, pero es ilegal. Trabajo para que la gente no llegue ahí. Es ilegal. Claro que es ilegal, por eso el trabajo para que la gente... Suponete yo me pare en la puerta de, no sé, de la municipalidad de cualquier lado y decir, no pagues el impuesto, porque a mí se me ocurre que estoy en contra de los impuestos. No lo puedo hacer. Pero, claro, lo que te quiero decir es que los grupos fundamentalistas conservadores operan en muchísimos frentes y operan con cierta descuido en algún caso, pero con cierto cuidado en otros. Si vos ves el Frente Joven tiene dos líneas de operatividad. Una es el territorio, con todos los problemas del territorio, en muchos lugares, y otra es la formación de liderazgos políticos. Entonces están en muchos espacios. No necesitan plantarse solamente, no es que no lo hacen, en la puerta de un hospital de Armar Río. El trabajo lo vienen haciendo desde antes. María, no sé si se entiende lo que digo. Sí, está claro. Sí, viene desde hace mucho tiempo y aparte con todas estructuras muy importantes para hacer ese trabajo, ¿no? Digo, no seguro. No son tres lobos sueltos por ahí que andan diciendo no hay que abortar, sino que está la estructura eclesiástica, tenés un montón de diferentes religiones totalmente. Y demás, ¿no? María, te agradezco mucho que nos hayas atendido y bueno, seguramente la vamos a seguir más adelante.
Dale, no, muchas gracias a ustedes por la atención al tema y porque lo sigamos al tema, porque de hecho de que sigamos hablando del tema es también una manera de esto que llamamos una gran campaña para que la gente se informe y conozca. Así que muchas gracias a ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.